Hola, este mensaje es para todos los pastores, líderes de las iglesias y personas de fe. ¿Tienes preguntas sobre la Biblia? Esta es tu invitación para estudiar junto a nosotros. Cubrimos una variedad de temas para equipar a los creyentes a entender la palabra de Dios de una manera simple y sencilla. Parábolas de los secretos del cielo, los misterios del libro de Génesis y la explicación del libro de Apocalipsis. En tan solo un año, más de 100,000 graduados completaron nuestro curso para que todos los creyentes se unan como un solo cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué esperas? Contáctanos hoy. Amados pastores de alrededor del mundo, ¿cómo están? Yo soy Lima Ni de la iglesia de Shincheonje. Hoy, frente a todos estos pastores, la razón por la cual estoy acá parado es para guardar todo mi deber. Espero que pueda comprender este punto. Igual que a ustedes, yo no, a diferencia de ustedes, no he aprendido muchas cosas en la fe no, yo fui un agricultor desde muy chiquito, pero un día se me acercó una estrella muy brillante y me ha guiado, y desde entonces a Dios le hice una promesa en sangre y así he comenzado en este caminar de fe. Anteriormente no había escuchado acerca del caminar de fe, más sin embargo, desde la mañana a la tarde sí solía orar, y esto era porque en el pasado lo había visto a mi abuelo orar, y es por eso que andaba orando. Y también estaba aquella guerra de las Coreas, y en ese entonces yo había participado en esa guerra tan triste, presenciando cosas ah, muy turbantes, pero he sobrevivido en ese entonces y oraba al Señor, oraba a los cielos, eh, pero desde ese entonces una estrella vino y me estuvo guiando, ah, y así ofreció oración a Dios. ah, pero no es que yo había ido al seminario y así conocía y había experimentado muchas cosas con respecto a un caminar de fe, pero había sí experimentado muchas cosas. Esa clase de cosas es con respecto al libro de Apocalipsis, aquella profecía de Apocalipsis. Jesús lo estuvo cumpliendo. Entonces, desde Apocalipsis capítulo 1 hasta el 22, tal cual lo que había escuchado y lo que estaba cumpliendo, tal cual lo he visto, y lo que estaba cumpliendo, me envió para que vaya a las iglesias a compartir este contenido de lo que se estaba cumpliendo. Por lo tanto, volviéndome el mensajero de él, no tenía otra opción más que ir a las iglesias a compartir este contenido. Y al darme cuenta que este era el deber que yo tenía que cumplir, tal cual lo que vi hoy, estoy queriendo compartirlo ahora con ustedes. Nosotros, al mirarnos en las escrituras, Dios, cada vez que Él establece un pacto, cada vez que Él establece un pueblo, establece un pacto. El pacto que había hecho con Abraham o que había hecho con Salomón, todo había comenzado con el pacto del Señor. Entonces, de esta misma manera, el pacto que hizo con Moisés.
La situación es que Jesús, él con qué pacto, Jesús que también había establecido es un nuevo pacto. Jesús apareció de acuerdo a la promesa del Antiguo Testamento y el pacto que él estableció es el nuevo pacto. En Lucas capítulo 22, verso del 14 al 20, es el contenido del nuevo pacto de Jesús. La situación es que Jesús, el nuevo pacto que él había hecho, ¿qué es? Esto es Apocalipsis, la profecía de Apocalipsis que se tiene que cumplir. Esto Jesús vino en el Antiguo Testamento, lo que vino de acuerdo a la promesa del Antiguo Testamento y estableció un nuevo pacto. Jesús entonces, habiendo profetizado ahora Apocalipsis, estas cosas, la segunda venida, él lo venía a cumplir. La primera venida prometió Apocalipsis, pero la segunda venida, de acuerdo a lo que él prometió, viene a cumplir ese Apocalipsis. Este Apocalipsis, desde el capítulo 1 hasta el 22, cuando lo está cumpliendo, viendo lo que se cumplió, hubo percepción y entendimiento, y esto es que ahora esto es lo que estoy queriendo compartir con ustedes. Cuando lo miro desde la perspectiva de la religión, yo no soy una persona muy grande, pero para poder guardar el deber que se me fue otorgado, es que estoy queriendo compartir lo que vi y oí. Por lo tanto, le pido por favor que comprenda esta situación y si me pueda prestar un oído. Yo no estoy compartiendo algo por nomás mi propio capricho, pero estoy queriendo compartir lo que he visto y oído. Apocalipsis es una profecía, entonces una profecía es algo que se promete antes de que se cumpla, y está compartiendo la profecía lo que se va a cumplir en el futuro. Lo que estoy queriendo testificar no es la profecía en sí, pero el cumplimiento de la profecía. Y la razón por la cual es esto así es porque he visto este cumplimiento. En el cielo ni en la tierra no había nadie que podía entender las cosas de Apocalipsis. Y la razón es porque Dios, cuando Él había escrito Apocalipsis, en este libro que Él había escrito, lo selló con 7 sellos y lo tenía en su mano. Por eso no había ni nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra que podría abrir este libro o leer las cosas que estaban dentro de él. Por eso, por 2000 años, Dios se quedó con este libro, pero el día de hoy, cuando vino el tiempo adecuado, envió a su Hijo Jesús, y en Apocalipsis capítulo 5 se lo dio a su Hijo Jesús. Ahora Jesús, quien recibió este libro, estos 7 sellos, desde Apocalipsis capítulo 6 empezó a romper con los sellos. En las palabras que les comparto a ustedes es, les pido que vean, viendo a Apocalipsis abierto, teniéndolo abierto frente a ustedes, y ver si el testimonio que estoy dando es el correcto. De esta manera, yo, desde el capítulo 1 hasta el 22 de Apocalipsis, desde el capítulo 1 hasta el 22, verso 8, Jesús, lo que Él cumplió, todo lo que Jesús iba cumpliendo, yo pude ver todo lo que venía cumpliendo Jesús. Si yo no lo había visto, si yo clamo que no lo vi, esto sería una mentira. Desde el capítulo 1 hasta el 22, todos estos eventos, vi cómo Jesús fue cumpliendo esta profecía. Por eso es que Él me envió a mí para ir a las iglesias a compartir lo que he visto y oído. Es por eso que en Apocalipsis capítulo 22, verso 16, dice que envía un ángel a las iglesias
Este es el deber que se me fue otorgado. Si yo no había visto ni oído, entonces lo que estoy compartiendo se vuelve un invento mío, pero yo estoy queriendo compartir todo lo que he visto y oído. Por lo tanto, les pido por favor en esta ocasión, como yo estoy acá queriendo compartir lo que he visto y oído, les pido por favor que lo verifique en las escrituras y que lo compruebe. Y hay otra cosa que me gustaría compartir, es que Jesús, al comenzar este apocalipsis, si no me hubiera escogido para enviar este mensaje, entonces yo no podría haber comprendido ninguna de las cosas de Apocalipsis, ¿no es así? Pero Jesús hoy día, en la segunda venida, Él no vino físicamente como en la primera venida, pero vino en espíritu. En Apocalipsis capítulo 1, verso del 17 al 20, el aspecto de Jesús es mencionado en espíritu, no físicamente. Él vino con 7 estrellas y estas 7 estrellas Jesús los toma como sus ángeles, sus mensajeros, y los envió a estas iglesias, que son las 7 iglesias en Apocalipsis 2 y 3. Pero estos mensajeros, ¿qué clase de acciones cometieron? Esto está bien mencionado en capítulo 2 y 3. A diferencia de la voluntad de Jesús, comenzaron a pecar. Estos 7 mensajeros, a donde ellos estaban obrando, aparecieron esta organización llamada los Nicolaitas y habían entrado al tabernáculo de Jesús, que estableció el tabernáculo de Dios, y engañando a este tabernáculo hicieron que ellos cometieran pecado. Ahora estos 7 mensajeros, no sabiendo de esta realidad, están cometiendo pecado. Y este contenido es el que está mencionado en Apocalipsis 2 y 3. Cuando ocurran estos eventos es que Jesús, en Apocalipsis capítulo 1, verso 9, escoge ahora a esta persona. Pero ¿por qué lo escoge? Es porque en la primera venida también Jesús le entregó trabajo a la gente que él escogió. En el tiempo del fin también me escogió a mí para que haga trabajo. ¿Qué clase de trabajo? Es el mostrándome a mí el contenido de Apocalipsis 2 y 3. Con respecto al contenido de Apocalipsis 2 y 3, este contenido me lo fue explicando a mí. Y así, que estos son los 7 candelabros, los 7 mensajeros, y son las 7 estrellas. Y esto fue lo que me fue explicando. Y en Apocalipsis capítulo 2 y 3, después de mostrarme todo esto, Jesús me ahora envió para que vaya a enviar las cartas. Ahora, aunque sí yo fui el que lo escribió, el contenido que fue escrito fue el contenido que me fue encomendado por Jesús. Por eso envié las cartas de arrepentimiento a las iglesias y les pedí que peleen y venzan. ¿Contra quién? Contra el grupo de Satanás, los Nicolaitas. Tercer lugar es que si una vez que ellos vencen, esta clase de cosas se les serán entregadas. Esto era una promesa, ¿no? El contenido de Apocalipsis 2 y 3 era el mandamiento de la promesa de Jesús. Por eso, este contenido de la carta de la promesa de Jesús es lo que les envía a ellos. Mas, sin embargo, ellos, teniendo que haber creído en estas palabras y haberse arrepentido, no creyeron en estas palabras y ni se arrepintieron. Y después de enviar estas cartas, escuché un sonido del cielo y se me fue dicho, sube aquí. Por eso subí al cielo. Esta carne no puede estar en el cielo, ¿no? No puede volar al cielo, ¿no? Pero no es que mi carne subió al cielo, pero mi espíritu, siendo llamado al cielo, llegué ahí. No es que mi carne subió. Entonces, subiendo al mundo espiritual, he podido llegar a ver el trono del Señor
y las voces o los truenos y todos los espíritus que estaban trabajando ahí, he podido ver cómo todos los espíritus se estaban movilizando como relámpagos y truenos. Y la razón por la cual esto es así es porque el que profetizó esto es Dios, y todo Dios lo está trabajando para poder cumplirlo. Por eso el trabajo de los espíritus para poder cumplir esto era como estruendos y relámpagos que trabajaban en el cielo. Es por eso que esa nación de Dios me dio a conocer que esta nación de Dios iba a llegar a esta tierra, iba a descender a esta tierra. Entonces, tal cual lo que estaba escrito, esto es lo que se me demostró a mí. En el capítulo 4 he visto esto, y qué otra cosa llegué a ver es que en la mano de Dios había este libro sellado con 7 sellos. Ahora, este sello nadie podía ni abrirlo ni ver el contenido que estaba en él. Por eso es que había llorado, porque estaba frustrado. Pero uno de los ancianos que estaba en el cielo me dijo: no llores, porque la raíz de David ha vencido y va a tomar este libro y va a romper con estos sellos. Entonces, en mi corazón se consoló. Y este libro que estaba sellado con 7 sellos, Jesús, quien tomó este libro, los espíritus que estaban en el cielo empezaron a alabar, y todos estaban adorando ahora a Dios, dando gloria, porque ahora Jesús podía tomar este libro y abrirlo. Pero ¿cuándo es que este libro se comenzó a abrir? Es en Apocalipsis capítulo 6. A romper un sello, apareció un caballo blanco, después un caballo rojo, un caballo negro, un caballo amarillo, y así aparecieron estos diferentes caballos con jinetes que tenían diferente arma para ir a pelear. ¿No es así? Pero la cosa es que estos jinetes y estos caballos salen, y ¿qué clase de trabajo hicieron? Estos son los 4 seres vivientes, y como ellos tienen un ejército grande, llamando a su ejército, tal cual ellos fueron enviados a hacer el trabajo, van y comienzan su trabajo. Y esto era ir a el pueblo escogido de Dios, quien traicionó, y lo fueron a juzgar. Entonces, aquel no fue a juzgar a los destructores, pero en Apocalipsis 2 y 3, aquel pueblo escogido que había traicionado fue y lo juzgó a ellos. Es así que, si lo menciono de otra manera, aquella familia de Dios que cree en Dios, aquel pueblo en Apocalipsis 2 y 3 cometiendo pecado, Jesús y Dios los envía para que sean juzgados. Y al juzgarlos, desde el cielo, el sol, luna y estrella se oscureció y cayó. La Israel física, en Génesis capítulo 37, del 9 al 11, si uno ve ahí, la Israel espiritual, a la Israel física se la expresó como el sol, luna y estrella. De esta misma manera, cuando el sol, luna y estrella se oscurece y cae, esto lo que representa es que la familia de Dios, el pueblo de Dios, de capítulo 2 y 3, a ellos se está haciendo referencia. Aquellos quienes pertenecían al cielo, pero ellos, cometiendo un pecado, están recibiendo juicio y son echados desde el cielo. Todo se oscurece y todo había caído. Esto es lo que Jesús, tomando a los 4 seres vivientes, y en Apocalipsis 2 y 3, a este pueblo fue y lo juzgó. ¿Quién los levantó? Jesús levantó a los 7 mensajeros, y Jesús fue a juzgarlo. Es así. Esto es lo que en Apocalipsis capítulo 6 es el contenido que se da. Si es así,
cuando lo miramos desde la perspectiva de Dios, el sol, luna y estrellas, todo se oscurece y cae, y todo desaparece. Todo desaparece. Por esa razón, ahora, ¿qué se tiene que hacer? Desde este entonces, ahora uno tiene que comenzar a cosechar. Ahora, ¿a quién ni cómo se tiene que cosechar? Aquellos quienes nacen de la semilla de Dios, no los que nacieron de la semilla de Satanás, pero aquellos quienes nacieron de la semilla de Dios comienzan a ser cosechados. Y al ser cosechados, ahora estas personas se los cosecha y no se puede utilizar enseguida, pero lo que se hace es que se los sella ahora. Con el sello de Dios se los empieza a sellar, y desde cada tribu 12.000 sellados, porque son 12 tribus, solo 144.000 sellados, ¿no? Por eso, esto es lo que se tiene que establecer, de acuerdo a la profecía, de acuerdo a la promesa. Por eso 12 tribus se establecieron, y no se establecieron estas así al azar, pero los sellados, los que fueron sellados y se le dijo el ok, estos son 12.000 sellados en cada tribu. Entonces, si lo vemos en 12 tribus, son 144.000. Entonces, esta clase de situación tiene que existir o no tiene que existir. Al decir que hablamos esta clase de palabras, no se lo puede llamar a uno secta, ¿no? Porque si se lo llama secta, si se está hablando tal cual la palabra de la promesa de Dios, el testimonio de su cumplimiento tal cual la promesa de Dios, entonces si llamamos a esto que está incorrecto, esto es un problema, ¿no? Tenemos que nosotros poder investigar si esto es cierto o no, ¿no? Este nuevo pacto es Apocalipsis. ¿Y qué es el contenido de este nuevo pacto? Es el contenido de Apocalipsis. Esto era lo que se iba a cumplir. Este es el nuevo pacto. Pero la cosa es que esto todo se tiene que cumplir. Por eso es una promesa. Se prometió que se iba a cumplir. Este es un nuevo pacto. Por eso se tiene que cumplir. Y esto es lo que Apocalipsis está cumpliendo y el testimonio que yo estoy dando. No lo que se prometió 2000 años atrás, pero este nuevo pacto que es Apocalipsis, como es una profecía, hoy día esto, lo que se cumple, es lo que yo estoy testificando. Si nosotros decimos muchas veces, este nuevo pacto se dio, pero si no se cumple, ¿qué punto tiene esto? Entonces esto nomás se va a volver una mentira, ¿no? Pero 2000 años atrás, este nuevo pacto Apocalipsis que Jesús prometió, hoy día se fue cumpliendo. Esta persona, yo he visto y oído esto, y es por eso, para poder testificar a esto, es que me paro frente a ustedes y así comparto, sin importar que uno diga que uno es un adulto y que ya sabe todo esto. Igual nosotros tenemos que poder examinar y verificar esta clase de cosas conforme a las escrituras, ¿no? Por eso, siendo cosechado ahora estas personas, el nuevo cielo y nueva tierra se establece. Esta gente, los hijos del reino en Apocalipsis capítulo 6 son juzgados y terminan. Pero después, al cosechar y sellar, se establece al nuevo cielo, nueva tierra, las 12 tribus de Israel, de la nueva Israel espiritual. Ahora, las 12 tribus de la nueva Israel espiritual, una vez que los 144.000 se llenan y las 12 tribus están selladas, una gran multitud aparece de una gran tribulación. Cuando se están sellando a los 144.000, ¿aparece la gran tribulación? No, pero una vez que se sellan a los 144.000, una gran tribulación aparece. Entonces esta gran tribulación, cuando aparece, es esta promesa de Dios. Los 144.000, ellos ya se habrían completado, ¿no? Y esto es lo que nosotros ahora tenemos que ir meditando. Y al decir que ella se está cosechando, entonces en Mateo capítulo 13, la semilla de Dios se ha sido sembrada y la semilla de Satanás se ha sido sembrada en un mismo campo hasta el tiempo de la segunda venida, ¿no es así? Y que crecieron juntos hasta el tiempo de la cosecha. Pero en Apocalipsis solamente aquellos quienes nacieron de la semilla de Dios van a ser cosechados, y al ser cosechados, estos quienes son sellados, en Apocalipsis capítulo 7, solo 144.000.
sin importar cuánto se mencione esto, si uno no cree, entonces no hay una cuestión, ¿no? Desde el punto número 1 hasta el 10, todo esto yo lo he visto y oído, y es por eso que con certeza y con confianza es que estoy testificando a esto. Por lo tanto, estos 144.000, estas personas son personas sumamente muy interesantes, ¿no? Porque han nacido de la semilla de Dios, no de la semilla de Satanás. En Mateo capítulo 13, de los dos tipos de semillas nacieron de la semilla de Dios. Por eso estas personas son cosechadas. Y a estas personas, con respecto al nuevo pacto, Apocalipsis se los está sellando. Lo que se le está sellando es que se le está poniendo un sello sobre ellos. Entonces, este Apocalipsis, este nuevo pacto, se lo escribe tal cual en el corazón. ¿Cómo se lo sella? Así, se lo sella en el corazón, y tal cual Apocalipsis se va cumpliendo las cosas. Esta es una recreación. No un hombre antiguo, pero un hombre nuevo. Y esto es lo que se va recreando. ¿Por qué es que uno no puede creer en esta clase de cosas? El no creer en esto, se va a volver una nueva persona, no puede ir ni al cielo de esta manera. Entonces, en un tiempo tan corto, no tengo manera de poder explicar todo esto en detalle en tan corto tiempo, pero esta nueva nación de Dios, en Apocalipsis capítulo 21, el primer cielo y primera tierra desaparece y dice que aparece un nuevo cielo, nueva tierra, ¿no? En este lugar es que ahora Dios y hasta el mundo espiritual van a venir, ¿no es así? Esto es lo que nosotros tenemos que poder discernir. Nosotros tenemos que prestar atención a este contenido, ¿no es así? Si es así, tanto usted o yo, de acuerdo a estas escrituras, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Cómo aparecí de acuerdo a las escrituras? ¿Quién soy yo de acuerdo a estas escrituras? Verdaderamente yo fui creado a base de esta Biblia, aparecí a base de esta Biblia, este contenido, estas palabras de la Biblia. ¿Alguna vez consideró esto? Si nunca consideró esto, si ni lo pensó, entonces esto es un gran problema. Aparecí de acuerdo a esta escritura, esta es la cuestión que tengo que tratar. Entonces, como yo he sellado, me he sellado tal cual esta palabra, tal cual, como si fuera un sello, entonces tengo que verificar si esto fue así. Pero si dejando ajeno a esto y decir yo igual voy a ir al cielo, esto es su propio pensamiento. Yo tengo que ser creado tal cual esta palabra de la Biblia. Entonces, siendo creado tal cual esta palabra de la Biblia, estas personas que están selladas, estos 144.000, son estas entidades que aparecen según las escrituras. Entonces, si es así, después de que esta clase de eventos ocurren, dice que viene una gran tribulación. ¿Qué gran tribulación es es llamada la gran tribulación? El tema del corona, la pandemia de la corona, no es que ocurrió solamente en un par de países, pero es algo que está ocurriendo a nivel mundial. Como Dios está cumpliendo su profecía, la situación de la pandemia del corona ocurrió alrededor de todo el mundo. ¿Qué otra clase de tribulación ocurrió así tan grande en nuestros tiempos? Y esta gran tribulación ocurre, y cuando ocurre una gran tribulación como esta, es que la gente como quien es reunida en esa gran tribulación, es reunida y vuelta hacia Dios, y aparece una gran multitud vestida en blanco. Sí, aparecen aquellos quienes fueron sellados en las 12 tribus, los 144.000. En la gran tribulación aparece una gran multitud que nadie puede contar, que son esta gran multitud vestida en blanco. Ahora, el número de aquellas personas que se salvan son los 144.000 y la gran multitud vestida en blanco. Sin importar cuánto nosotros frotemos nuestros ojos y volvamos a ver las escrituras, este es el número de la salvación, los 144.000 y la gran multitud vestida en blanco que regresan a Dios. Nosotros fuimos creados como la realidad de estas entidades.
vamos a ahora realmente examinar en nuestro ser. No hay tiempo para apenarse o para empezar a considerar, pero tengo pena de que yo no sabía esto o lo otro. Pero esto es algo que sí o sí es una cuestión que tenemos que tratar, porque se trata acerca de la vida o la muerte. En el campo en donde Jesús sembró la semilla, se sembraron dos tipos de semillas. Una era la semilla de Dios que Jesús sembró y la semilla de Satanás que Satanás sembró en la noche. En Apocalipsis, la semilla de Dios es cosechado y la semilla de Satanás no es cosechado, pero es dejado en el campo. Entonces ustedes, ¿qué tipo de personas son? ¿Fueron cosechados o no fueron cosechados? Esta es una cuestión que nosotros tenemos que tratar. Hay un error que yo esté hablando de esta clase de cosas. ¿Está mal que yo hable esto? No, yo lo tengo que hablar porque esto es lo que he visto y oído, este resultado. Por eso es que lo estoy hablando. Pero antes de odiarme o despreciarme, sin haber comprendido estas palabras o examinado estas palabras, esto es un problema. Por eso, por favor, examine estas palabras, vea si es correcto o no. Eh, Dios es una persona que tiene el poder sobre cualquier otra persona, por eso no esté acá sentado escuchando, pensando en su autoridad o su poder o esta clase de cosas, pero Dios había dicho, no añadas ni quites de esta palabra, porque si no uno va a ir al infierno, y si uno no añade y quite va a poder ir al reino de los cielos. Por eso tal cual, lo que vi oí sin añadir y quitar, esto es lo que estoy compartiendo, lo que vi oí. Por eso es que no podemos estar parados en este lugar, escuchándolo con nuestro propio pensamiento y despreciar a la persona que está testificando de esta manera. Por eso el número de aquellas personas que se salvan son la gran multitud vestida en blanco, los 144.000. Pero tengo que ver cuál es mi realidad, quién soy yo, soy parte de los 144.000 o de la gran multitud vestida en blanco. Si yo ahora esta palabra la examino y la considero, entonces, ¿quién soy yo? ¿Soy un falso pastor o un verdadero pastor? ¿Estas palabras son incorrectas? ¿Están mal? Responda. ¿Por qué es que de esta manera es que fue escrito esto? Desde la primera venida de Jesús, cuánta la gente que se acercó ahora a Jesús lo insultaron, y aquellas personas que seguían a Jesús, cómo los persiguieron hasta el punto de matarlos, ¿no es así? Hoy día también tiene que ser de la misma manera. Pastores, responda. Si nosotros tenemos el título de pastor, nomás con ese título voy al cielo. No hay tal referencia a la Biblia así, ¿no? Es por eso que uno tiene que poder creer las cosas de acuerdo a esta palabra para poder ir al cielo, ¿no es así? Por eso es que yo me acerco a ustedes compartiendo esta clase de mensaje. Continuemos entonces con lo que estaba compartiendo. Estas personas que fueron echadas en Apocalipsis 6 por haber traicionado en Apocalipsis capítulo 8 y 9, ellos murieron por estos destructores. Esta muerte es una muerte espiritual. Pero cuando nosotros vemos en el capítulo ahora 10, un ángel del cielo trajo un libro abierto y él tenía un pie en el mar y un pie en la tierra. ¿Dónde es el mar y la tierra? Sí, si fuera ahora físicamente podría ser ahora el mar Pacífico o el mar Atlántico, pero ¿qué se refiere a que tenía un pie sobre el mar y el pie sobre la tierra? Quiere decir que tiene la autoridad sobre el mar y la tierra. Y así con el libro abierto dice que anuncia una gran voz. Entonces este libro abierto empezó a anunciar a la palabra de Apocalipsis. Esta palabra de Apocalipsis es la palabra revelada de Dios. Y esto era lo que Jesús había abierto. Y esto era lo que él estaba anunciando. Este pastor prometido de esta escritura, esto es lo que vio y oyó. Y al escuchar esto, lo que vio y oyó, este ángel, este libro que trajo,
se lo dio a comer ahora a aquella persona. Y este libro, desde la mano de Dios, desde la mano de Jesús, desde la mano del ángel, ahora lo recibe esta persona para que se lo coma, y esta palabra ahora se va a encontrar dentro del vientre de esta persona. En el vientre de esta persona va a estar ahora la palabra de Dios, ¿no es así? Esta palabra que está en el vientre de esta persona va a salir la palabra de Dios. Y lo que el ángel dijo es que de muchas naciones, pueblos, lenguas y reyes vaya a compartir esta palabra. Entonces, estas naciones, pueblos, lenguas y naciones van a tener que recibir este testimonio de aquella persona que comió esta palabra. Pastores, la palabra que ustedes aprendieron en el seminario, ¿termina con eso? ¿O tiene que poder escuchar el testimonio de aquella persona que ha comido de este libro abierto? Tiene que recibir el testimonio, ¿no? Pero si yo no recibo ese testimonio de aquella persona que comió este libro abierto, entonces no voy a poder conocer la voluntad del Señor o el propósito del Señor de lo que está queriendo cumplir. ¿No es así? En el pasado también Jesús, en Ezequiel capítulo 3, él habiendo comido del libro abierto de Ezequiel, vino y lo anunció. En Mateo capítulo 15, verso 24, ¿no es así? El no escuchar esta palabra de Jesús, el no estar escuchando esta palabra abierta de Ezequiel, del libro abierto, ¿no? Entonces hoy día también, aquella persona que comió el libro abierto, no escuchar las palabras de él, no estar escuchando y no estar creyendo en las palabras de Dios y Jesús. ¿Qué es lo que usted considera, pastor? Compártame. Es así. Esta es la cuestión. Pero esta clase de contenidos es el que les estuve compartiendo a ustedes. Y después de haber comido este libro, se le fue dado una vara para medir como una caña. Y dijo que vaya a medir a aquellos quienes adoran al Señor, al altar. Y así fui a medir, se fue a medir a la fe de la gente. No era ir a medir físicamente una medida en esta tierra. Y después de hacer esta clase de cosas, quien a este pastor fue a escuchar esta clase de palabras que se le fue compartir. Cuando se está compartiendo esta palabra, se está testificando estas palabras, los pastores de muchas organizaciones con mucha autoridad se opusieron, y así con gran autoridad para querer matar, para querer destruir. Así me han enfrentado. Pero yo frente a Señor, yo frente a esta situación, las palabras de quién debería de estar escuchando, las palabras de aquellas personas con autoridad o la palabra que Dios mandó a que testificara. Por eso es que vea, si yo les estoy mintiendo, en la historia de la Biblia siempre fue así. Vea incluso en Hebreos cómo trataron a aquellos mensajeros que Dios envió. Y la situación de todo esto, el resultado fue que Dios terminó juzgando a aquellas personas. Estas personas que se opusieron, esas personas murieron de maneras tan diferentes, como siendo golpeadas por un relámpago o siendo atropelladas por un tren o diferentes maneras. Estas personas que me quisieron matar porque venía a dar el testimonio de la palabra de Dios, hoy día así todos fallecieron. Así, en el día de hoy, después de romper los sellos uno por uno, Jesús, después de romper estos sellos, se empezó a tocar trompeta, y en capítulo 8 se preparan las 7 trompetas, y en Apocalipsis 8 y 9 6 trompetas suenan, y en Apocalipsis capítulo 11 suena la última trompeta y dice que las naciones del mundo pasan a ser las naciones de Dios. En el sonido de la séptima última trompeta, el sonido de la séptima última trompeta, en 1 Corintios capítulo 15, lo que habla Pablo, desde el versículo 50 en adelante, Pablo dice que él le va a contar un misterio
Y el misterio que él comentó fue que al sonido de la séptima última trompeta, los que murieron van a ser cambiados en este cuerpo espiritual, y nosotros quienes estamos vivos, lo corruptible no se va a corromper, y la muerte va a ser sorbida en victoria, por vida, en victoria. Y este es lo que va a ocurrir en la séptima última trompeta. Dice que las naciones del mundo van a pasar a ser la nación de Dios, y esta es la gran victoria del Señor. Este mundo se va a estar convirtiendo en el mundo de Dios. Las naciones del mundo se van a convertir en las naciones de Dios. Y el resultado de Apocalipsis, usted ya muy bien va a saber cómo termina este Apocalipsis. Dios comienza a reinar. Los cielos descienden a esta tierra. Esto es lo que ocurre, ¿no? Este es el resultado. Pero, con respecto a Apocalipsis, de acuerdo a esta escritura, el contenido de lo que se cumple. Hay algo que nosotros tenemos este pensamiento de qué es lo que tenemos que hacer con respecto a esto. Pastores, les pido por favor que piensen esto. Esta persona, comiendo el libro que estaba en el cielo, y todo lo que se cumplió en Apocalipsis, habiéndolo visto y oído, fui y compartí a las iglesias, y fui enviado como el mensajero de Jesús, sabiendo que si hago mal, viene la ira del Señor. En Apocalipsis 2 y 3, estos siete mensajeros, habiendo testificado mal, recibieron ira, ¿no? Por eso, ninguna de las cosas se puede testificar mal acerca de las cosas de Dios, ¿sí? Si se añade o se quita, nadie va a poder ir al reino de los cielos, ¿no? Por eso es que yo, con tanto ímpetu y con tanta importancia y con tanta urgencia, es que comparto esta palabra a ustedes. No es nomás, mientras que creas así nomás a la ligera, es que voy a ir al cielo. O si yo voy a la iglesia para poder encontrar alimento nomás del día a día físico. Entonces, así frente al Señor uno va a recibir juicio. Si yo llevo un caminar de fe de esa manera, a la ligera, entonces, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la palabra de la Biblia, yo tengo que actuar de esta manera para poder cumplir de acuerdo a la voluntad de Dios todas las cosas, ¿no? Y así vamos a poder ser aquellas personas que, entrando al reino de los cielos, vamos a poder vivir eternamente. Esto es mejor, ¿no?, que nomás buscar a la carne física. Apocalipsis, quizá ustedes hasta el día de hoy no sabían muy bien las cosas que se tenían que ir cumpliendo. Yo también era igual cuando yo no conocía, pero ahora es diferente. Ahora hay certeza en estas palabras. Por eso, viendo las cosas de Apocalipsis, cómo se cumplieron, y habiendo comido de estas cosas, como esta persona, no tengo razón de hablar incorrectamente acerca de esta clase de cosas o caminar a un camino malo. Pero lo que vi y oí, este libro de Apocalipsis, tengo el deber de ir a anunciarlo a mucha gente. Por eso en Apocalipsis capítulo 22, verso 16, se me es enviado a las iglesias para enviar este testimonio a todas las iglesias. Jesús, tomando a su mensajero, me dice que vas a enviar este mensaje. Por eso es que aún más me da temor. En Apocalipsis capítulo 12 se pelea contra la organización del dragón y se vence. ¿Quién y quién? El niño varón que es nacido de la mujer y los hermanos pelean contra las 7 cabezas y los 10 cuernos del dragón. ¿Con qué clase de arma? Con la sangre del cordero y la palabra de testimonio. Entonces, en Apocalipsis capítulo 2 y 3, ¿qué es que se les iba a dar al que vence? Usted sabe este contenido, ¿no? Entonces, estos vencedores de Apocalipsis capítulo 2 y 3, ellos, de Apocalipsis capítulo 12, van a estar recibiendo todas estas cosas de Apocalipsis 2 y 3 al vencer, ¿no? Entonces, Dios no miente, ¿no es así?
¿quién es esta mujer que dio a luz este niño varón? Es un pastor, ¿no? A un pastor se lo refirió como una mujer, ¿no es así? Como la palabra de Dios se lo refiere como la semilla, recibiendo la palabra de Dios, aquellos quienes pueden dar a luz son estos pastores, ¿no? Por eso se lo refiere como una mujer, recibiendo la semilla de Dios. Jesús también recibe ahora al apóstol Pablo para que dé ahora la palabra de él y de hijito, ¿no? Este es el mismo contenido. Por eso es que se lo refirió en la profecía en Apocalipsis capítulo 12 a esta mujer espiritual. Se refiere a una mujer espiritual. En Apocalipsis capítulo 12, dando a luz a este niño varón, pelean contra el dragón y tienen que vencer. Y una vez que vencen, ¿qué es lo que ocurre? Una vez que vencen, uno puede recibir ahora todas las cosas, ¿no? Pero si uno pierde, pierde todo, ¿no es así? Por eso es que se les está compartiendo que venza. El que vence en Apocalipsis capítulo 15, recibiendo las copas de la ira de Dios, se las echa y así se los empieza a juzgar. En Apocalipsis capítulo 13, el pueblo de Dios, la familia de Dios termina traicionando, ¿no? Es por eso que al traidor y al destructor, a donde estaban el traidor y el destructor, se virtieron estas copas de la ira de Dios. El poder que se le da a ellos es para que, porque ellos pelearon y vencieron, se les dio ahora toda autoridad sobre toda esta potestad para que vayan a pelear y puedan vencer. Y al pelear y vencer, en el capítulo 15, a ellos, ¿cómo se los refiere? El lugar en donde ellos están reunidos se los llama el templo de tabernáculo de testimonio. ¿Por qué? El lugar que los que vencieron se los llama templo de tabernáculo de testimonio porque en Apocalipsis capítulo los eventos de donde Apocalipsis se cumplieron, ellos vieron todo y oyeron todo lo que estaba cumpliendo. En Apocalipsis capítulo 13 ellos perdieron, el pueblo de Dios perdió y fue juzgado y recibieron la marca de la bestia. Por eso ellos, habiendo visto esta situación, pueden dar testimonio de todos los eventos de Apocalipsis, ¿no es así? Por eso, templo de tabernáculo de testimonio. Si yo fuera a darle un examen a usted, en Apocalipsis capítulo 15, verso 5, templo de tabernáculo de testimonio, ¿cuándo es que se establece? Si yo fuera a ponerles esta clase de preguntas, ¿qué es lo que usted escribiría? Piensen esto. En ese lugar tiene que estar el que vence. Y ellos dicen que están en el mar de vidrio de cristal, queriendo decir Dios está en ese lugar, ¿no? Dice que es el lugar a donde todas las naciones del mundo van a venir, ¿no es así? Todas las naciones del mundo van a venir a adorar, ¿no? Entonces, todas las religiones del mundo tienen que poder escuchar esto. ¿A dónde van a ir ustedes a adorar? Esto es lo que usted tiene que ahora considerarnos. Dice que todas las naciones del mundo van a venir a adorar. Es el templo de tabernáculo de testimonio, ¿no? Cuando los eventos de Apocalipsis se cumplen, después de que los vencedores aparecen, templo de tabernáculo de testimonio, después de haber peleado y vencido en ese lugar, esta gente, habiendo visto y oído todos estos eventos, pueden conocer estos eventos. Ellos conocen estas cosas, ¿entienden? Entonces, por medio de ellos, solamente ellos, es que estos eventos de Apocalipsis, las realidades de esto, uno puede conocer ahora todas estas realidades. ¿Qué es lo que les compartí hasta acá? Es que los eventos de Apocalipsis, estas realidades, uno puede conocer todo esto. Entonces, verdaderamente, tenemos que creer en la promesa de Dios correctamente y así poder ir al paraíso eterno del reino de los cielos, ¿no? No podemos decir por la boca nomás yo creo por creer, pero tengo que llevar un caminar de fe que Dios reconozca. Es tanta angustia me da que menciono las cosas de esta manera.
Por eso en Apocalipsis capítulo 14, los 144.000 son los, en Apocalipsis 7 son los 144.000 de Apocalipsis 14, y ellos cantan un nuevo cántico, y solamente los 144.000 pueden cantar este cántico. ¿Qué clase de canción es este? Es esta canción de Apocalipsis, es el sonido del sermón de Apocalipsis, esta canción del cumplimiento de Apocalipsis. Es una canción que da muchas ganas de oír, ¿no? Y fuera de ellos no hay nadie que pueda aprender o cantar esta canción. Entonces estas personas, este nuevo cántico de Apocalipsis es el nuevo pacto. Este nuevo pacto es Apocalipsis, ¿no? Este sonido del sermón de Apocalipsis es el nuevo cántico. Estas personas se los refirió como las primicias, ¿no? Jesús, sembrando la semilla de Dios, cosecha a las primicias y se establecen los 144.000. Habiendo mencionado esto de esta manera, ¿todavía no entiende? Por lo tanto, todos, verdaderamente les pido, por favor, que si ustedes desean poder ir al reino de los cielos, dígame cuál es la situación. Si tiene que ahora quejarse de algo, fuera de esta persona no hay nadie que ha visto y oído todos los eventos de Apocalipsis. ¿Entiende? Por eso, sin añadir ni quitar, tal cual lo que vi y oí, esto es lo que comparto a ustedes. Por eso, pastores, este Apocalipsis está ahora dividiendo a los cielos y a la tierra, al infierno y al cielo. Por eso no sea un pastor que añada ni quite, pero entendiendo esta era, comprenda la verdad y así tiene que poder actuar. Yo, para poder cumplir todo mi deber, es que aunque ustedes digan me gusta o no y esto que lo otro, yo igual testifico esta palabra, no tengo otra opción más que testificarlo. Por eso Dios, este nuevo cielo, nueva tierra, los hijos del reino se lo juzga y establece un nuevo cielo, nueva tierra a las 12 tribus de la nueva Israel espiritual para poder venir a descender a este lugar. Si usted fuera Dios también haría de esta manera, ¿no? Después de ver todo esto. La nación de Dios es una nación santa. Dios ha profetizado Apocalipsis. Estas palabras, las 12 tribus, a este lugar es que Él desciende. ¿A qué otro lugar va a descender? Por eso, esta persona, esta verdad, a todos ustedes es que se las quería anunciar. Yo, si no tuviera fuerzas, y si se desvanece todo esto, entonces ¿cómo yo podría seguir testificando? Por eso, en esta situación que yo puedo ahora compartir con ustedes, pensando que tengo que compartirlo, es que vine y se lo compartí. Si hay algo que estaba incorrecto de lo que compartí, por favor venga con la Biblia y explíqueme qué es lo incorrecto que se testificó. El que añade y quita de las escrituras, no hay nadie que puede ir al cielo. Estas palabras no son mías, ¿no? Esas son las palabras de Dios. Todos han añadido y quitado, no existe nadie que no haya añadido o quitado. Pero si nosotros igual de una manera altanera decimos que igual voy a ir al cielo, esto es un problema. Esto está incorrecto. Por eso es que uno se tiene que arrepentir ahora y percibir la palabra. Y así creer en esta palabra y poder ser recreado. ¿Sí? Yo les conté a ustedes lo que es correcto, lo que es bueno. En vez de despreciarnos, odiarnos y perseguirnos, no hagamos eso. Dios es uno, Jesús es uno, la Biblia es una. Entonces, ¿por qué andamos peleándonos y odiándonos y despreciándonos? No hagamos eso. Pero dentro de la palabra de Dios, dentro de Jesús, seamos uno. Hagamos esto. Por lo tanto, nosotros no tenemos razón de despreciarnos y odiarnos, ¿no? Jesús dijo que nos amemos, ¿no es así? Entonces tenemos que guardar estas palabras. Volvámonos uno. We are one.
Muchas gracias.